En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. El lujo de tener a Fernando aquí como cada jueves para que nos cuente su muy experimentada visión sobre los grandes temas de la agenda nacional. Bienvenido, Fernando. Estimado Ángel, muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Y bueno, ya comentábamos aquí un par de cosas antes de entrar al aire. Y fíjate que hoy te quiero pedir autorización para tratar un tema que no es tan político, sino más bien jurídico. Es tu casa y tu micrófono. Qué amable, tiene que ver con la profesión a la que se dedica su servidor, que soy notario público, y tiene que ver con este septiembre, mes del testamento. Cierto. Está terminando ya septiembre, termina el mes del testamento. Esta campaña de septiembre, mes del testamento, es exitosísima, Ángel, amigos. El 70% aproximadamente de los testamentos que se otorgan en este país se otorgan precisamente en el mes de septiembre, gracias a la inercia de la comunicación, de la publicidad, que a través de los medios como este, Ángel, se le da a este programa, y eso hay que celebrarlo. Pero bueno, el gobierno del estado de Querétaro, consciente de que muchas veces no es fácil para las personas que trabajan hacer una cita, acudir al notario público, que van pasando las semanas y se complica, acaba de anunciar que hizo un convenio con el Consejo de Notarios del estado de Querétaro para extender los beneficios de septiembre, mes del testamento, al mes de octubre. Entonces, bueno, quienes no tuvieron oportunidad o no se decidieron en septiembre y ya se está terminando a hacer su testamento, pues que sepan que tienen ahora en octubre la gran oportunidad de hacerlo en las mismas condiciones. ¿Qué condiciones son, Ángel? Te cuesta como el 40% de lo que te costaría en condiciones normales, por dos razones fundamentales. La primera es que el gobierno del estado no cobra los derechos del aviso de testamento, ¿no? Cuando alguien hace un testamento se da un aviso para que quede registrado, no se cobran esos derechos, y a los notarios públicos se nos pone una tasa fija que es más o menos la mitad de lo que se cobraría. Cuesta 1,900 pesos en Querétaro, y la verdad es que es el testamento público abierto, es muy genérico, pero si hay circunstancias ya particulares de cada quien, pues es obligación del notario dar esa asesoría para que se ajuste a la voluntad de la persona, ¿no? El testamento es un acto libre, Ángel. La única persona que lo puede realizar es quien va a testar. Oye, yo le di tengo un poder de mi mamá. No, señor, no se puede. Es personalísimo, libre, irrevocable. O sea, yo puedo otorgar testamento hoy y puedo otorgar otro mañana, etcétera. Y a eso me quiero referir. Hay mucho desconocimiento de qué pasa después. ¿Qué pasa cuando yo fallezco, Ángel? Porque si entiendo qué va a pasar cuando yo falte, es más fácil que sepa qué decidir hoy que voy a hacer mi testamento. Entonces, lo primero que vale la pena comentar es que uno de los atributos para tener capacidad jurídica, para ser considerada una persona y ser susceptible de tener derechos y ejercer obligaciones, es estar vivo. Al momento que yo pierdo la vida, en ese momento las actas de defunción traen hasta la hora, con los minutos y a veces segundos. En ese preciso momento yo dejo de ser dueño de mis cosas. Y el dueño ya no soy yo, porque ya no estoy vivo, ya no tengo esa capacidad. Es se le llama entelequia, ¿no? Una ficción que es mi sucesión, que aunque jurídicamente todavía no existe, ya está ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle vida jurídicamente. Entonces se tiene que abrir la sucesión o radicar, también se le llama la sucesión, y esto se puede hacer ante un juez o ante un notario. En el estado de Querétaro, para poder seguir un procedimiento sucesorio, haya o no testamento, aquí todavía no sabemos si hay o no testamento, ante notario se requiere que no haya menores de edad involucrados con derechos hereditarios de forma alguna, y que quienes tengan los derechos hereditarios, ya sea como herederos en un testamento o como herederos legítimos en términos de la ley, estén de acuerdo, que no haya controversia, que no haya pleito. Y esto tiene una doble lógica. La primera es que en las notarías no hay personas del sistema DIF que puedan cerciorarse de que se respeten los derechos de los menores en los procedimientos. Se tienen que ir a los juzgados, donde sí las hay. Y la segunda es que el notario, nosotros hacemos los trámites, pero no juzgamos, no podemos resolver un conflicto entre dos partes. Esa es una función judicial que le toca exclusivamente a los jueces. Entonces, si hay controversia, se tienen que ir a un juzgado, porque allá el juez sí puede ir resolviendo esas controversias para ir avanzando en la sucesión. ¿Sí? Cuando el juez o el notario reciben una petición de abrir una sucesión, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al Archivo General de Notarías del Estado de Querétaro un informe. Se llama informe de testamento. Hay que saber si hay o no testamento, y si hay varios, cuál es el último.
¿Por qué? Porque el último testamento revoca todos los anteriores. Claro. El Archivo General de Notarías del Estado de Querétaro, que hay que decirlo, funciona muy bien. En un breve plazo nos informa de la existencia o inexistencia de testamento. Y este informe, Ángel, es de carácter nacional, porque el Archivo General de Notarías del Estado de Querétaro está conectado a los archivos generales de notarías de todas las demás entidades del país a través de un sistema que opera la Secretaría de Gobernación. Entonces ahí te arroja, por ejemplo, el señor Ángel Solís otorgó un testamento en Aguascalientes en el 2010, en la ciudad de Querétaro en el 2021. Bueno, pues el más reciente es el de Querétaro, ese es el que prevalece. Sí. ¿Qué pasa después? Ya que se sabe, por ejemplo, que hay testamento, que no hay menores, y que están de acuerdo los herederos, se sigue el procedimiento ante el notario. Se le tiene que exhibir al notario el primer testimonio en original de ese testamento. Oiga, es que no lo encontramos, no lo tenemos. Bueno, se tiene que tramitar un ulterior testimonio ante las autoridades o ante el notario frente al cual se otorgó el testamento. Lo realizó, ¿no? Claro. ¿Y qué se hace con ese documento? Se tiene que inscribir en el registro público. La lógica de esto es, Ángel, primero yo necesito saber por una fuente oficial si hay o no testamento, y si hay varios, cuál es el último, ¿no? Oiga, es que yo sé, mira, a mí mi papá me dijo que este era el único. No, tiene que ser una fuente oficial, el Archivo General de Notarías, correcto, a través de un documento que es el informe de testamento. Y cuando yo inscribo, es para que la autoridad se cerciore de que el documento no es apócrifo. Entonces, ya que sé que hay testamento, que sé cuál es, que lo tengo, y que lo inscribí, y que sé que ese es el documento cierto, entonces sí podemos seguir adelante con la sucesión. Las sucesiones se tramitan en 3 etapas muy sencillas. La primera es, ya que sabemos si hay testamento, ya que lo tenemos inscrito, se hace una radicación, una apertura de la sucesión, en la que se hace la declaratoria de los herederos, y se designa al albacea, quien acepta en su caso y protesta el sano ejercicio del cargo, ¿no? Okay. ¿Cuál es la chamba del albacea, Ángel? Hacer el inventario, saber qué hay. Esa es la segunda etapa, la protocolización del inventario. El albacea hizo su chamba, se debe tanto o no se debe nada, hay estos bienes, hay estos derechos, y si son más de un heredero, tiene que generar lo que se llama un proyecto de partición, o sea, cómo cree el albacea que pueden repartirse los bienes de tal manera que todos estén satisfechos, y sobre todo que se cumpla la voluntad del testador. Nos pasa de repente en la notaría que llegan 3 hermanos, y uno dice, oye, mira, a mí me ha ido bien, a Dios gracias, mi mamá nos heredó la casa en partes iguales, yo le cedo mi parte a mis hermanos, bueno, esto tiene un impuesto. No, pero ¿por qué? O sea, nada más póngale que, oiga, qué bueno que sea tan generoso, pero se debe de cumplir la voluntad esta es del la última testador. voluntad, ya ustedes podrán ponerse de acuerdo, Ya ¿no? después usted, Claro, que sea dueño, podrá disponer. Lo que no se puede es, por más razones válidas que pueda haber, alterar la voluntad del testador. claro. Pero bueno, es esta segunda etapa que es el inventario, y la tercera ya es lo que se llama la aplicación de bienes, que es la adjudicación, que es que pasen a la propiedad de quienes, a quienes se heredó, se lega o se legó los bienes, ¿no? Y así es como se tramita, ¿no? ¿Qué sugerimos a algunos notarios? Por ejemplo, que el albacea sea alguno de los herederos, que cierres la sucesión a quienes participan en ella. El compadre muy querido, pues es tu compadre, no es el compadre de tus hijos. Es verdad. Cuando hay un elemento ajeno, muchas veces no le imprime el dinamismo porque no existe el interés de que la sucesión salga, etcétera, ¿no? Cuando hay menores involucrados en el testamento, pues hay que señalar también la tutoría. O sea, si yo falto y mi cónyuge también faltare y continuaran en minoría de edad mis hijos, ¿a quién designo yo como tutor testamentario? Claro, tienes toda la razón. Y se pueden designar, por ejemplo, varias personas. O sea, yo designo en ese orden a mi mamá, a mi hermana, a mi comadre, etcétera, Claro. ¿no? Toda esa asesoría se las van a dar los notarios en su caso. La verdad es que en Querétaro, como ninguna actividad, nadie está exento de que pasen cosas desagradables, pero en general yo puedo afirmar, Ángel, que hay un excelente notariado con notarias y notarios comprometidos que conocen su función y que tienen disposición y voluntad de servicio. Tienes toda la razón, mi estimado Fernando. Esto nos lleva al punto de recordar la necesidad que tenemos de realizar este documento para evitar que el día de mañana que nosotros no estemos, pues se vaya a prestar a malas interpretaciones, a lo mejor buenas voluntades, pero con decisiones equivocadas
ya no vamos a estar y no sabemos qué pasará el día de mañana. Y es una estupenda noticia la que nos has dado el día de hoy, Fernando Ortiz Proal, el hecho de que se extiende un mes más este proceso para que tú puedas llevar a cabo la realización de tu testamento con cualquiera de los notarios. Te va a salir en 1,900 pesos. Es un proceso pues relativamente sencillo, te va a quitar a lo mejor algún momento de tu mañana, de tu jornada laboral, pero yo creo que los beneficios que le vas a dejar a tu familia cuando tú ya no estés van a ser monumentales. ¿Cuántas historias no hemos oído nosotros en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de conocidos, etcétera, etcétera, de las verdaderas peleas, batallas legales que se dan entre hermanos que ayer se hablaban y hoy se odian a muerte porque alguien no tomó la previsión de dejar todo en negro sobre blanco? Así es, estimado Ángel. Y ya que andamos con los temas jurídicos, Rapidísimo, una sentencia histórica de la Corte después de un litigio de 4 años. Se resuelve en la primera sala por unanimidad que esta figura jurídica de la interdicción, del estado de interdicción, de que una persona no sea capaz y en consecuencia tenga que sustituirse la toma de decisiones por otra persona, es inconstitucional. Sí. Es interesante, tiene implicaciones muy profundas. El caso per se resulta atractivo. Ángel, una persona que está casada, tiene conflictos con el marido, se queja de violencia, se queja de abuso, violencia no solo física sino emocional, van a un juicio y el marido propone o solicita, se declara el estado de interdicción de la persona por algunos problemas mentales, gana, se declara el estado de interdicción y fíjate nada más qué paradójico, el victimario se vuelve el representante de su víctima, ¿no? Esta persona acude ante un grupo de estudiantes de la UNAM que la defienden de manera gratuita, llega el asunto finalmente a la Corte y la Corte resuelve que en términos de la Convención para las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional de la que México es parte, el estado de interdicción viola esa convención. ¿Por qué? Porque no se puede privar del derecho a tener capacidad jurídica a alguien, que en cada caso habría que ver el momento o los episodios de capacidad y el tipo de decisión que toma la persona, que no puede haber una determinación genérica de que no eres capaz como lo hacemos, y esto se contempla en los códigos civiles y demás. Y qué grave por las implicaciones que puede tener en manos de alguien que tenga una mala voluntad. Y entonces, a partir de ahora, Ángel, esto ya es jurisprudencia, ya fueron 6 tesis que se acumulan y es obligatorio para los tribunales, y esto trastoca y cambia radicalmente la concepción civilista que teníamos de esa falta de capacidad. Así es. Porque en cierta manera lo que está haciendo la Corte, Ángel, es reconocer que la capacidad no es nada más un atributo legal que se reconozca, sino un derecho humano. Tenemos derecho a ser capaces, ¿no? Legalmente hablando, y hay que tenerlo presente. ¿Qué puede pasar? Que el día de mañana personas que se entendía que no tenían capacidad puedan acudir a constituir una asociación civil, a realizar un trámite de enajenación de un inmueble, y entonces si el notario dice, oigan, usted no es capaz, porque fíjese que aquí tengo yo conocimiento de, ¿no? Van a poder promover un juicio de amparo hasta en tanto se reformen las leyes, personalidad jurídica, hasta en tanto se reformen las leyes y se ajusten a estos nuevos criterios de evolución jurídica que estamos viendo en el mundo y México también. Tienes toda la razón, y eso te digo, me lleva, ya me tengo que ir, pero me lleva a ese punto donde durante tantos años vimos a personas que a lo mejor por una circunstancia emocional específica alguien se aprovechaba de ellos, declaraba que no tenían ya las capacidades mentales para poder hacerse cargo de su propia vida, y entonces quedaban bajo la tutoría de alguien que no siempre tenía las mejores intenciones, Fernando. Nelly Campobello, hay casos ahí de patrimonios tremendos con eso. Ahí tienes a Britney Spears, Claro, no le quieras mover más lejos, ni hablar. Fernando, siempre un gusto Platicar Un contigo. placer, Ángel, al contrario, excelente jueves Para todos. Es tu casa y Bienvenido, Fernando Ortiz Proal, con ustedes. Como cada jueves son las 7:52. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.